Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo debate de Así son las cosas por la pantalla de la televisión abierta para Río Cuarto y todo el sur de la provincia de Córdoba a través del canal 29.1 en su opción digital. Les hacemos compañía en esta hora, en esta temporada, en donde hemos recuperado el espacio de debate de la televisión abierta. Hoy vamos a hablar de una situación que se viene gestando desde la pandemia en adelante, pero que se ha profundizado con el cambio de gobierno y los anuncios realizados por el nuevo presidente Milei a través de su ministro de Economía, Caputo, Luis Toto Caputo, porque se está produciendo en algo que es fundamental, determinante en la vida de los argentinos. Mire, no debe haber apelación más reiterada de cuanto espacio político escuchemos que depositan en la educación el futuro de los argentinos, las posibilidades de desarrollo, de crecimiento. La apuesta siempre es a la educación. Con suerte esquiva, ¿no? Porque mientras dicen hay que apostar por la educación, no la financian, no mantienen con los ingresos como corresponde a los educadores, no mejoran la infraestructura. Bueno, no hay convicción que acerque al discurso con la acción. Y este es parte del problema de la Argentina. Con una profundización de la que vamos a hablar en el programa de hoy, con el ajuste, que mañana va a tener un nuevo capítulo, porque mañana al mediodía se asegura en cadena nacional, no en conferencia de prensa, en cadena nacional, el presidente Milei va a anunciar las medidas que se adoptarán para desregularizar la economía. La verdad que no sabemos cuál es el alcance de esa medida, pero se habla de derogaciones de leyes, totales algunas, derogaciones parciales en otras. Ya están advirtiendo de distintos lugares que esas derogaciones no pueden ser hechas a través de un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que es al que va a apelar el presidente Milei, según los trascendidos periodísticos. En este contexto, en el que mañana se cumplen recién 10 días de gestión de Milei, hay un impacto ya directo en el aumento de los precios, de los insumos básicos de la canasta alimentaria, precios que no es que estén fuera del alcance, están en valores que son imposibles de comprender, porque incluso aquellos productos que antes los considerábamos los baratos, entre comillas, de la mesa de los argentinos, un kilo de arroz, pasó en 10 días de costar 1.000 pesos a 2.500. Bueno, esto es lo que está sucediendo, pero el impacto que está generando en la educación todavía es de dimensiones no todavía establecidas. Hay un fenómeno que se está dando que es de trasvasamiento. Hace 15 días aproximadamente se ha acelerado el proceso de consulta, y ya no solo de consulta, porque de preinscripción para que se guarden los bancos de chicos o de padres de chicos que iban a escuelas privadas, de administración privada pero con subvención estatal, muchas de ellas en los barrios, que son administradas por confesiones religiosas. Buena parte de las escuelas en Río Cuarto obedecen a ese modelo. Bueno, entre un 15 y un 20% de aumento de matrícula ha habido en las escuelas públicas por padres que están preocupados porque no van a poder pagar las matrículas, que no sé en qué valores están hoy, pero en algunos casos hasta 80.000 pesos hay que pagar de matrícula, solo de matrícula, después está la cuota mensual. En este marco se está dando una preocupación generalizada, porque además las escuelas públicas tienen su propio límite, que está ligado con la cantidad de docentes que tienen, la infraestructura para abrir nuevos cursos, tienen un límite para recibir esos chicos. Ya ese crecimiento de la matrícula en un 20% los pone al límite de no poder aceptar más alumnos. Bueno, de esto vamos a hablar. ¿Cuál es la realidad que viven ustedes? ¿Cuál es la preocupación que tienen? De hecho, también en la crisis hay otros que la enfrentan desde la imposibilidad de ir al colegio.
hay algunos padres que le han planteado a los directivos de los colegios que en estas condiciones no pueden comprar el uniforme, que en estas condiciones no tienen los recursos, si le sacan la posibilidad de que el boleto sea gratuito, de mandar a los chicos al colegio. Una situación difícil de comprender y que nos remite a tiempos, un par de décadas atrás, que parecen muy lejanos, pero que nos hacen recordar escenarios que ya transitamos. Para hablar de este tema, hemos convocado al nuevo secretario general de la UPC Río Cuarto. Un gusto, Darío, profesor, gracias por venir. Gracias. Y también al secretario de Educación del Sindicato de Docentes Privados de Río Cuarto, Mauricio Saibene. Gracias a ambos por estar presentes en la posibilidad de comparar épocas. También hemos convocado para que nos acompañe en el programa a Norma Rivero de Mollea, la exdirectora de más de un establecimiento educacional público, ex concejala también. ¿Cómo le va, Norma? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué se cuenta? ¿Qué tal, Jeremia? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bueno, hay que decir que Norma no está en Río Cuarto, por eso está por videollamada. Así que le vamos a pedir una cuota adicional de paciencia porque a veces el invitado en videollamada queda un poco alejado de la dinámica del programa, así que nos excusamos por adelantado. Pero ya voy con la pregunta, Norma. Bueno, ¿qué escenarios están viendo, Darío? Por lo menos, ¿qué le transmiten a ustedes los directivos de los colegios, los docentes? Hoy hablé en la radio con 2 vicedirectores y ambos coincidieron. Bueno, hay un aumento significativo de la matrícula de chicos que no pueden ir más a las escuelas privadas y que los padres están golpeando la puerta en las públicas. ¿Es un fenómeno generalizado, focalizado? ¿Cómo lo juzga? Sí, no sé si es generalizado, pero va creciendo. Y esto va a ir en aumento definitivamente en virtud de lo que acabas de decir en relación a las medidas que se están tomando. Yo diría que es mucho en poco tiempo, ¿no? Esta idea de pensar que en una semana la cantidad de medidas que afectan directamente a todas las familias y a los trabajadores y trabajadoras es un sablazo que va a costar y vamos a tener que poner mucha fuerza y resistencia en ese sentido. En relación a la matrícula que estabas planteando vos, hay un escenario que en general, digamos, uno puede decir que es un 70-30 más o menos la participación tanto en el ámbito privado como de escuelas estatales en términos de matrícula. Y en este sentido, por lo que estabas comentando de algunos vicedirectores y otros datos que estamos recabando, estamos viendo una preocupación de muchas familias al verse con la disyuntiva de no poder o prever que no van a poder sostener una instancia de pago de algún tipo de arancel de escuela privada, están buscando algún acompañamiento, cabida en las escuelas estatales. Quiero aclarar que el Estado tiene que garantizar bancos a todos y a todas aquellos que quieran asistir. Digamos, no puede decir no hay lugar, no tiene esa posibilidad. Pero si tiene un límite fáctico a otro colegio. Sí, sí, otro colegio. Puede ser otro colegio, claro. Pero convengamos, Guillermo, primero no puede decir que no, el Estado tiene que garantizar el sistema escolar. Pero también... Si vos lo querés mandar, yo quiero que mi chico vaya al... No, garantiza el banco, no garantiza el establecimiento. Claro, por eso a eso me refiero. Sí, pero convengamos que se va a frenar la obra pública. Por lo tanto, si tenemos nosotros no digo una avalancha, pero un número importante del sector privado que quiere venir a las escuelas estatales y las instituciones estatales no solo no están en condiciones, sino que nos van a dar, no van a tener la suficiente cantidad de vacantes para poder ofrecer y ahí se arma un cuello de botella. Y también tenemos otro problema serio. Y lo que bien dijiste vos recién, respecto del Estado también en que se encuentran las instituciones del Estado, bueno, provinciales. Ha sido motivo de tratamiento en este programa. Tratamiento, y lo hemos charlado muchas veces, lo cual agrava aún más la situación. Y te diría algo más, Guillermo. Fíjate vos, nosotros hemos transitado la pandemia sosteniendo, tanto de escuelas de gestión privada como de escuelas estatales, la realidad de tantas familias y sus hijos e hijas que teníamos que darle cobertura. Asimismo, hubo muchas personas que gratuitamente decían que se perdieron 2 años de escolaridad, que los estudiantes se quedaron sin estudiar durante 2 años,
años, yo me arriesgaría a decir que en este escenario en el que vamos a transitar durante este periodo de tiempo hacia adelante, la realidad de las instituciones, la calidad del servicio educativo con esto que está aconteciendo ahora, va a ser peor de lo que hemos pasado durante la pandemia. Bueno, ya lo desarrollamos ese concepto porque quiero compartir con ustedes lo que nos decía hoy en la radio Lucas Olivero, que es el vicedirector del IPEM 283, el Colegio Comercial. Cuando le preguntábamos, porque el fenómeno se está empezando a generar repercusión en los medios de comunicación, los padres nos llaman y dicen, bueno, nuestros planes de vida han cambiado, los planes de vida de muchas familias han cambiado, no para mejor, claro, para peor. Esto nos decía el docente. Se ha visto un incremento de la matrícula, un incremento también de las consultas, ¿no? De los padres que todavía no saben qué van a hacer con sus hijos en el mes de febrero, ¿no? Eso por ahí genera cierta incertidumbre en la familia, porque no saben si el estudiante se va a encontrar en la misma institución que estaba o va a tener que mudarse de institución. Nosotros hemos tenido un aumento de la matrícula a partir de la pandemia, que muchos estudiantes de escuelas privadas se han ido para el colegio nuestro, pero en estas últimas semanas se ha visto como muchísimo más este aumento. La verdad que también por ahí para nosotros es medio preocupante, porque llega un momento que uno tiene que empezar a decirle que no tenemos lugar, ¿no? Entonces es ver qué van a hacer esas familias con esos estudiantes y ojalá que puedan continuar sus estudios en otra escuela pública, ¿no? Lucas, ¿esto está ocurriendo a partir de la semana anterior? ¿Viene sucediendo hace tiempo? ¿Ya lo venían percibiendo otros años? ¿O es ahora el notorio crecimiento? Como les decía, el crecimiento más notorio se ha visto hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas más o menos que las familias empezaron como a dar vuelta por las escuelas, no solamente a buscar lugar en nuestra escuela, sino que por ahí se acercan a las instituciones para ver qué consejo le puede dar uno sobre otras instituciones educativas, para que ellos puedan seguir más o menos manteniendo la orientación de la escuela en la que vienen. Nosotros lo vemos hace más o menos 2 semanas, pero como les decía, el aumento grande fue después de la pandemia, y durante la pandemia fue un crecimiento grande de la escuela, que bueno, obviamente por cuestiones lógicas, ¿no? Esto de por ahí estar pagando una escuela, cuando una escuela gratuita te da la misma calidad, es para pensarlo, ¿no? Es mucho más larga la nota, después abordamos otra cuestión que es la que también vamos a tratar en el programa, que está ligado con el aporte, abro comillas, voluntario, cierro comillas, que se le está pidiendo a los padres a la hora de matricular para que funcionen las escuelas públicas, porque tampoco tienen los recursos para el funcionamiento. Y además, hoy nos contaba la vicedirectora del Colegio Normal, que tienen, no recuerdo el número exacto de luces galponeras, que se le llaman, que iluminan las aulas, que el mes pasado costaban 3.000 pesos cada luces, que están prendidas todo el día. Y ahora cuando las fueron a reponer cuestan 9.000 pesos. 9.000 pesos, con lo cual se les hace imposible lo básico, mantener los foquitos prendidos. Bueno, ¿qué ven ustedes, Mauricio, desde el lugar de la escuela privada? ¿Este fenómeno le está preocupando a las autoridades que administran esas escuelas? ¿Qué están observando? Sí, primero rescatar que los padres siempre apuesta a la educación privada el que puede y van a hacer el máximo de restricción de gasto para mantener en eso. Lo que vemos es como un efecto de derrame, digamos. Vemos que en los colegios más tradicionales del centro vemos que la matrícula se mantiene porque ellos, digamos, ya tienen como una especie de banco y una preselección de casi 2 años ellos de guardar la matrícula para poder acceder a los colegios privados. Y después, bueno, el padre que por ahí no puede estar manteniéndose en estos colegios, opta por otros colegios dentro del establecimiento privado, pero de menor costo, por ejemplo, los parroquiales o los que están en la zona, ¿no?
Y después, bueno, el efecto digamos, por ahí los padres que no pueden mantenerse, digamos, en estas escuelas más parroquiales o más de acceso económico, no le queda otra la opción, digamos, de la educación De la pública. escuela pública. O sea que hay como un cambio de... Sí, como un cambio, hay como un efecto de derrame, digamos. Sí. Digamos. En general, derrame los padres, inverso, más que derrames de caída, ¿no? De caída, sí, exactamente, ¿no? Pero vemos que las familias optan, digamos, para mantener, digamos, a toda costa, digamos, la educación de sus hijos en la escuela. ¿Cuáles son los costos que hoy tienen? ¿Ustedes tienen una...? Porque ¿de cuánto estamos hablando? Y depende, depende de los colegios y depende también las modalidades, no es lo mismo, qué sé yo, por ejemplo, para dar nombres, ¿no? El San Ignacio que tiene... El San Ignacio no tiene... No tiene es privado-privado. Es privado-privado. Exactamente, no tiene subvención estatal. Pero tiene doble escolaridad, los chicos que comen ahí, no y bueno, entonces... Y no tengo idea, pero ponerle 90 o más arriba. Por ahí. Sí. Sí. Me parece que se queda corto. O me quedo corto. Me parece que se queda corto. Pero sí, digamos. Yo también sé que dentro de las patronales de las escuelas privadas también he hecho opciones educativas. Vemos en el año 2024 que van a haber nuevas opciones también, digamos. Sí. Entonces también vemos que hay un esfuerzo de las patronales para suplir o tratar de apostar, digamos, a nuevas ofertas educativas. A pesar de esta crisis que estamos viendo, eso también hay que rescatar. ¿Y hay esquemas de contención? En algunos colegios tienen un sistema de beca, media beca... Hay becas parciales y becas totales. Exactamente. Y bueno, yo creo que en algunos colegios... ¿Tiene margen los colegios de ampliarla para que los chicos a lo mejor hicieron 10 años de recorrido en primaria y están en la mitad del secundario? Y muchos están en el border, digamos, en el límite, porque ellos también recuerden que los colegios privados tienen las subvenciones en relación a los sueldos, pero como vos bien decís, el mantenimiento de los colegios, el personal que no está adscrito, y todo eso es costo y sube, ¿no? Y son siderales los costos, ya sea de luz, de gas, de infraestructura propiamente dicha, ¿no? Y del personal que no está adscrito, que también los tiene que pagar el colegio, ¿no? Sí, hay un montón de otros gastos. ¿Eso podría traducirse en que se reduzcan la cantidad de horas para docentes y que algunos pierdan, los que no están formalizados, no sé cómo se llama eso? Adscrito o dentro de planta, algunos son contratados. Esperemos que no. Digamos, nosotros siempre estamos para resguardar los derechos de la educación, digamos, nuestros compañeros docentes, y vamos a tratar de hacer todo lo posible para mantener eso y trabajar conjuntamente con las patronales para tratar de que esto no suceda, ¿no? Voy a preguntarle a Norma, ¿es un déjà vu, Norma? ¿A usted le tocó ser directora de colegio en tiempos duros, dificilísimos, cierre de los 90, comienzo del 2000, ¿es un déjà vu para usted? Mira, me estoy sintiendo que estoy en el canal Volver. Yo empecé a trabajar... Lo dice Norma por la edad del conductor. No, la edad también mía. Yo empecé a trabajar año 81 y me jubilé en el 17. Como verás, pasé por todos los gobiernos y todas las crisis y siempre sucedió lo mismo. La aspiración de los padres siempre fue tratar de buscar una educación mejor. En mis comienzos era la educación pública, realmente competía mano a mano en calidad y en todo con la privada, que eran pocas en aquella época. Por lo general eran más parroquiales, algunas de las tradicionales del centro. Con el correr de los años, lamentablemente la escuela pública, en algunos casos, vamos a hablar siempre con la salvedad que hay casos y casos, en algunos casos fue perdiendo calidad, fue perdiendo posibilidades de acceder a nuevas tecnologías que a veces los ofrecían las escuelas de gestión privada con una cuota adicional, y mientras que las escuelas públicas lo único que podíamos hacer era pulmón, mantener el edificio, y vos conocés cómo he tenido que trabajar en STEP. Respecto al tener que dejar la escuela privada y pasar a la pública, es como decía el director gremial de SADOP, es en escala descendente, de las más caras a las un poco más económicas, a las parroquiales, y recién al final a la educación pública estatal. Con el problema que planteaban del espacio físico, que a su vez esto tiene otra contrapartida.
Es probable que ahora a lo mejor el gobierno se arregle, pueda hacer un aula, arreglar un espacio y se le dé cabida a esos chicos. Cuando la situación del país mejora, toda esa gente vuelve a la escuela privada. Entonces después empiezan los gobiernos a hacer los números en cuanto a la cantidad de alumnos que tiene la pública y a sacar cuentas, ¿no? Cierro una sección, chico. En las épocas de bonanza, que los chicos se van a la pública, el gobierno por ahí cierra secciones, o cierra escuelas rurales, o cierra escuelas que pierden capacidad de alumnos. Y en las épocas malas nos quedábamos con poco espacio para recibir a toda la gran demanda que suele venir. El porcentaje no cambió, está como dijiste vos en un principio, en un 15, en un 20%, porque los padres hasta último momento a lo mejor toman mate cocido a la cena, pero si pueden al hijo no lo sacan de la escuela. Sí, porque además los chicos tienen grupos de pertenencia, además la familia está organizada de determinada manera, cambiar esa organización suele ser no solo un costo desde los usos y costumbres, sino también económico. Si vos... Sí, exactamente, sí, un costo total, o sea, los padres no te olvides que se organizan para trabajar, los chicos no quedan en la escuela, o sea, tiene toda una organización familiar que realmente el padre lo sufre, el chico lo sufre, sobre todo puede haber más cambios, se nota que la gente puede cambiar de escuela en los primeros grados de primaria y en los primeros años de secundaria. Si ya están en los 2 últimos años de primario y secundario, el esfuerzo que hacen para que terminen allí es enorme. Los padres realmente se esfuerzan y llegan. Norma, para usted, ¿cuál fue más dura? ¿La crisis del 89, 88, 89 o la del 2001, 2002? En términos educativos se lo pregunto, ¿dónde hubo más transferencia? Porque aquí se está hablando de un ajuste económico nunca antes dado en la historia de nuestra democracia recuperada. Desde su punto de vista, ¿cuál fue más duro de aquellos dos? Mira, fueron iguales. O sea, la crisis se sintió así a nivel educativo en los dos. En los dos, de distinta manera, un número más, un número menos, ahí se sintió muchísimo. La crisis realmente está. Y después donde sentimos un gran cambio, cuando el gobierno puso la AUH, muchos padres pensaron que los que estaban en las privadas del centro, me pasó de gente que se cambió a la pública, pidió la AUH y en un mes o dos desaparecieron de la pública. Y por lo general nosotros los directores hacemos el rastreo cuando el chico desaparece. Y habían vuelto a la pública. No contaban con que, bueno, de eso iba a ser que contra una contraprestación de empezar y terminar el año. O sea, hasta que eso en un principio se acomodó, ese primer año también hubo un sacudón grande. Después cuando ya las cosas se quedaron claras, quién la recibía, quién no la recibía, en qué condiciones está. Pero del 89 hasta el 2002, la crisis no tuvo muchas diferencias. Usted mencionaba este retroceso en cascada, ¿no? Sí. Hoy hablaba en la radio con un directivo que les está preocupando mucho, que algunos padres ya fueron a consultar, porque no respecto, por ejemplo, en algunas escuelas de orden público que están tratando de volver al uniforme como una manera de organizarla mejor al colegio, igualar condiciones. Bueno, muchos padres dijeron que este año no iban a poder comprarles el uniforme a sus hijos y que no estaban seguros de poderlos mandar al colegio si el boleto no seguía siendo gratuito. Ahí hay la imposibilidad de los que están en el fondo de la tabla de retenerlos a los chicos en los colegios. ¿Eso siempre pasó también? ¿Aumenta la deserción escolar con las crisis? No, en la época en que yo trabajaba no, porque generalmente los chicos iban a las escuelas públicas que estaban cerca de su casa, entonces no tenían el tema del transporte. Ahora como hay a veces superpoblación en las escuelas barriales o las más alejadas de la ciudad, se han trasladado a escuelas del centro, públicas también, y tienen que pagar transporte. También ha sucedido que muchas mamás que en otras épocas se quedaban en la casa, ahora salen a trabajar y llevan los niños con ellas a las escuelas cerca de sus trabajos. Entonces, ese gasto
hace muchos años no estaba, porque la mamá permanecía en el hogar y bueno, iban caminando en bicicleta, 5 cuadras, 10 cuadras, la que le quedara. O sea que el tema del transporte, yo no lo he vivido como esa necesidad de tener que dejar, porque bueno, eran otras épocas. Sí, ya vuelvo con un tema que es muy sensible, que es el del aporte de los padres en las escuelas públicas, que lo debe haber batallado siendo directiva. Darío, ustedes están observando que se va a tener un escenario completo del trasvasamiento recién en febrero, porque con la dinámica de los acontecimientos, digo, en 10 días pasaron tantas cosas, de aquí hasta febrero que vuelvan las clases, los escenarios pueden ser absolutamente distintos. Primero, si hay clases, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque todos están advirtiendo, bueno, que si no hay una recuperación del salario, aquí va a haber una conflictividad gremial, porque ya es imposible si no hay una recuperación salarial. Sí, ese es un escenario que se vislumbra por un lado. De hecho, ahora estaban en periodo de prematriculación, por eso había consulta de la familia. Pero yo primero quería hacer una pequeña digresión o un pequeño disenso respecto a lo que se dijo recién, que de las instancias, de las opciones de escuela privada va decantando hasta llegar a la escuela pública. Hubo un expresidente que manifestó en algún momento que los que no podían ir a la escuela pública terminaban cayendo en la escuela pública como si fuera casi un tacho de basura. Fue repudiado en general. Yo tomo distancia absoluta de esa posición, porque convengamos que un grueso importante de la población y sus familias no están en las escuelas estatales públicas porque cayeron, están por opción, ¿no? Porque pudiendo pagar, quieren que su hijo vaya a la escuela pública. Pudiendo pagar, entienden que la educación pública, obviamente, que es una educación que tiene que ser mejorada, que tiene que trascender los límites de estas dificultades que están atravesando, pero es lo que constituye la identidad, en todo caso, nacional. Lo mejor que nos puede pasar a un país es que haya muchas escuelas públicas estatales, donde todos tengan garantizado el acceso y la educación de calidad, porque ahí se debe dar verdaderamente la formación ciudadana, que es lo que todos estamos necesitando como país, ¿no? Por eso en ese sentido quiero marcar distancia, porque si no pareciera que yo he sido docente y director de instituciones de escuelas estatales públicas y no me siento un mal docente, ni un mal director, ni mucho menos, y la inmensa mayoría de los colegas docentes tampoco. Y de hecho, tenemos compañeros y compañeras que trabajan tanto en escuelas públicas como en la escuela privada, y él no es peor docente en una escuela estatal que en una escuela privada. Me parece que ahí hay que, porque si no generamos esta idea en la representación de la sociedad que lo privado termina siendo mejor que lo público o lo estatal. Ese es un punto claro a marcar. Lo otro, en relación a lo que voy a decir, sí, efectivamente va a ser muy grave la situación que vamos vislumbrando. Y yo agregaría algo más. A mí me preocupa el escenario porque ayer escuchaba, hoy escuchaba al gobernador de la provincia electo, donde tiene responsabilidad hoy como gobernador, como el presidente electo la tiene también, de hablar de acompañar la gobernabilidad del presidente y hay que darle tiempo porque es necesario. Ahí hay un matiz, voy a introducir. Una cosa fue lo que dijo Yarlora en la conferencia de prensa. Después, si uno lee el comunicado de los gobernadores, es otra cosa. Pareciera que hubieran ido a dos reuniones distintas. Sí. No, a lo mejor, porque tampoco fue que se deshizo en elogio. Dijo, vamos a acompañar la gobernabilidad. Bueno, claro, pero ese término, ¿qué significa? Ya había sido crítico Yarlora días anteriores con el gobierno nacional. Tiene que trazar un panorama de, bueno, hagamos algo para resolver los problemas, no todo para agravar, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué significa acompañar la gobernabilidad? Claro, sí, por digamos, eso. Si nosotros estamos viendo un escenario donde todo es deterioro, donde la familia, ¿no? Acá se dijo, en campaña se dijo que el costo lo iba a pagar la política. Primero, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? Pongámosle nombre y apellido a la política, ¿no? Carguémoslo de sentido. La política es una abstracción en sí misma. Ahora nos damos cuenta y, sobre todo, y no lo iba a pagar la gente de bien. ¿Qué es la gente de bien? Yo me siento una persona de bien y me siento totalmente afectado. En mi caso,
¿Y por qué mi enojo y mi preocupación? Porque ya veo que está afectando a mi familia, a mi hijo y a mi hija. Y yo tengo que velar también como ciudadano por el bienestar de ellos hacia adelante. Por lo tanto, tengo que tomar una posición en este momento. A la persona de bien, ¿no? Es una actitud totalmente fascista. ¿Por quién determina qué es una persona de bien? Ahora nos enteramos que todos los que nos vemos afectados, que la población en general, porque el aumento de precios, la devaluación nos afecta directamente al bolsillo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, nos tenemos que autodefinir como personas no de bien, ¿no? Y la política lo iba a pagar, ya sabíamos que no iba a suceder eso, por lo menos algunos, y no porque tengamos la bola mágica, sino porque tenemos que lo pagara historia. La política, que hasta ahora no se ha anunciado, que se bajaran la mitad de los sueldos, la mitad de los asesores, tampoco hubiera alcanzado. Eso no mueve ni el amperímetro. No sirve para nada. Lo que quiero decir, que el impacto sería y el arrastre... que lo hicieran, ¿no? Bueno, simbólico como para decir, bueno, la estamos pagando todo. Pero ese arrastre, ese impacto que tiene lo que nos lleva hoy a estar en esta mesa discutiendo esto. ¿Qué va a pasar con esas familias que ahora no van a poder sostener económicamente su propio sustento, que tienen que estar pensando cómo cambian de situación educativa de sus propios hijos e hijas? Y la otra pregunta, y en el caso de las familias terriblemente afectadas también por esta impronta nueva de esta propuesta que emana del presidente electo, que ya no tenían, que dependían de un comedor escolar en las escuelas de los barrios, y que no van a tener tampoco acceso porque ya si se para la obra pública, si la gente cada vez se va a restringir más, o sea, ya ni siquiera va a haber espacio para la changuita de todos los días. ¿Qué va a pasar con esos niños y esas niñas? Digo, ¿lo vamos a solucionar además, diciendo que si salen a la calle vamos a aplicar el protocolo el que va al de colegio seguridad? Tiene que ir alimentado, ¿no? Porque no se puede estar obviamente, en el colegio, ¿no? Obviamente. No hay capacidad de atención que pueda sostenerse si un niño va al colegio sin comer. A mí me parece que lo terrible de todo esto es querer aplicar medidas que son dramáticas, porque te lo dice cualquier economista con mínimamente una mirada. Yo soy pedagogo, no soy economista, pero uno lo percibe y se da cuenta también del impacto que va a tener esto. Esto, de la única manera que lo pueden poner en práctica es con represión, que es con el famoso protocolo que quieren implementar. Y vos pensás que una familia que porque va a una manifestación le van a sacar la poca asignación que puede tener, ¿se va a quedar en su casa rezando o pidiéndole a San Expedito para que le ayude en su economía? Hay cosas que las tenemos que resolver como ciudadanos y ciudadanas. No. Después podemos pedir que Dios nos ilumine, que nos dé, ¿no? Porque ahora veo que están pasando procesiones de la familia muy angustiada, muy preocupada, y está bien que así sea, pero San Expedito no nos va a sacar de esta. Bueno, esto lo tenemos que hacer en términos políticos y ciudadanos. Voy a escuchar los mensajes de los oyentes. Gabriela dice, buenas noches, quería saber dónde tengo que recurrir si no se consigue colegio. En mi caso, secundario en primer año. Bueno, no sé cómo tienen que hacer. Si no tienen, tienen ningún lugar específico, tiene que ir a inspección. A inspección, para que ahí ahí le van a dar información. Buenas tardes. La Universidad de Mendoza, la cuota mensual es de 91.000 pesos, universidad privada, para que tuviéramos una referencia. Por eso debe estar un poquito más. Debe estar un poquito más. ¿Qué más? Buenas noches. Por quitar el boleto gratuito no van a dejar ir a la escuela. Crié 3 hijos que fueron a la escuela pública y se recibieron en la universidad sin boleto gratuito ni vehículo propio para movilizarnos. Padre empleado de comercio y madre empleada doméstica. Hay que aprender a priorizar. Así podremos salir de este país que fue tan generoso, dice Adriana. Sí, la casuística individual, en un caso o en el otro, a favor o en contra, no sirve como argumento para refutar escenarios, situaciones. Bueno, hay dificultad, cada familia es un mundo y tiene sus propias dificultades, con lo cual me parece que lo acaba de decir incluso Norma respecto de que los padres hacen lo imposible para que los chicos hasta dejan de comer para que los chicos sigan en el sistema educativo. Priorizan la educación de sus hijos. Priorizan la educación de los hijos, así que si los padres están preocupados, no es porque haya desinterés y no haya vocación, es porque saben que lo que se viene los limita aún
a la hora Y de enviar están los chicos al choqueados. colegio. Y eso que no hablamos en el nivel superior y universitario, que yo también, digamos, vemos que están, digamos, como expectantes, inclusive las matrículas. Ya en este momento del año teníamos el 50, el 60% de la gente que se iba a ir a matricular y vemos que no. Inclusive en la muchos universidad, tampoco. en las universidades y en los institutos de superiores, ¿no? Sí. Digamos, vemos también eso, que en el caso de los privados están como medio expectantes y no saben qué va a pasar, ¿no? Hay un dato ahí, uno no puede justificar el deterioro a partir de la experiencia que puede haber tenido personalmente. Sí. Digo, pues si no, volvamos a la escuela rancho, ¿no? Y también se educaba y se aprendía. Cuando yo era chico no teníamos agua caliente, ¿no? Y no teníamos gas natural. Y acá tuvimos que estar reclamando para que la institución se colocara... Digo, eso también es calidad educativa, ¿no? Digo, entonces, sí, es cierto que en algunos lados hay chicos que viajan seguramente, a lomo de burro, pero seguramente ese papá 2 horas para ir a... seguramente el papá que está comentando y está bien y yo lo comprendo, pero si cuando era su padre o cuando era chico se manejaba en bicicleta y probablemente hoy vaya al trabajo en auto. La digo, ciudad, la ciudad es mucho más, también. ha crecido muchísimo. Quería preguntarle, ya me meto en el tema matrícula, quería preguntarle, Mauricio, respecto de cuál es el punto de equilibrio de las escuelas privadas que necesitan los recursos, porque es muy posible que muchos padres hagan lo que hasta lo que no pueden hacer para sostener a sus hijos en ese colegio. Pero si no tienen la plata, empieza a aumentar la morosidad, con lo cual los colegios también entran en riesgo de administrar sus recursos, ¿no? Sí. Aumenta significativamente la morosidad, no los pueden echar a los chicos de los colegios. Sí, hay medidas, cada colegio tiene su norma interna, bueno, los advierten. Pero digo, ahí hay también el colegio, si los padres dejan a sus hijos y no pagan, también entran en zona de riesgo. Sí, no te tengo cifras actuales, pero antes de todo esto ya era alta la morosidad, Era digamos. alta, El O sea que lo primero que va a pasar es que aumenta la morosidad. Sí, de hecho yo creo que ya está aumentando bastante. Depende de los niveles, lo mismo no es nivel primario, inicial, que secundario o superior. Por ejemplo, en el superior se subsana, por ejemplo, para el tema de los exámenes finales. Por ejemplo, en algunas instituciones dice, bueno, te estás debiendo 4, 5, 6 meses, ponete el día, hay planes de pago para poder rendir a los finales, si no... ahí es sí o sí necesario. Por ahí es más difuso el cambio, el tema del secundario. Pero si no tiene para pagar las cuotas mensuales, ¿va a tener para pagar el examen de fin de año? Pero hay gente que hace el esfuerzo y el caso medio sí, lo consigue. Saca de un lado para poner el otro, para pagar, porque para ahí está priorizando, sobre todo los chicos de último año que por ahí se está recibiendo y necesitan sí o sí rendir. Y bueno, buscan en algún lugar y tratan de cancelar esas. Bueno, acá une Mercedes, entiendo yo, 2 cuestiones. Buenas noches, hay una escuela privada que cobra una barbaridad de inscripción y cuota mensual. También hay que ver que muchos alumnos que salen de los colegios públicos llegan a la universidad sin saber interpretar lo que leen y escriben con errores que da pánico. Yo he visto chicos de colegios privados que repiten el problema, ¿no? No me parece que sea un atributo de los egresados de los colegios públicos. No. Solamente, ¿no? No, los privados también hay falencias. No necesariamente. Hay chicos que saben, salen de los colegios públicos, que leen, interpretan y se destacan. El tema, Guillermo, disculpame, el tema de, volviendo al tema de las matrículas, que por ahí ver que los colegios, que también no hay que olvidar que son empresas educativas, por ahí no hagan el negocio y aprovechan de hacer su negocio. Muchas de las escuelas tienen su colchoncito hecho en todo este tiempo y por ahí aprovechan para mantenerlo o aumentarlo. Entonces también nosotros tenemos que estar vigilantes en eso, ¿no? El tema de que... Ya los dos términos, empresa educativa, parecieran, sí. ¿no? De hecho, la provincia los considera empresas educativas, ¿no? Es decir, a las instituciones. Me hace ruido a mí, nada más. Sí, hace ruido, pero... el otro punto es que en las escuelas públicas, porque cuando surgió este problema, dice, bueno, pero yo mando a mi hijo a la escuela pública, nos decían un oyente esta mañana en la radio, y me cobran en el colegio normal 5.000 pesos de matrícula. Por supuesto que la gente normal que nos está escuchando dice, no es cierto eso.
es voluntario el cobro de la matrícula. Bueno, pero ahí estamos en un... Yo viene normal, así que te... Sí, y entiendo que hay un consenso entre los padres para que se cobre la matrícula para ayudar al colegio, ¿es así? Es así y no todos llegan a ese monto, por ahí por menos, y algunos ni eso, ¿no? Pero en general, sí. Este año, por ejemplo, yo que doy clase de nivel el secundario, me extrañó que muchas veces los chicos, el boletín que tiene las calificaciones, que lo tienen que pagar ellos de la cooperadora, muchos alumnos no lo tenían. Yo les preguntaba cuando tienen que pasar un tiempo, porque no lo puede pagar. O los padres no lo pudieron pagar. O sea, el boletín de calificaciones... Sí, el boletín, el cuadernito de ¿Se lo uno... cobran a los alumnos? Sí, cooperativa sí. ¿Está bien eso? No sé si Es está la bien, gran pero- discusión que tenemos de hace tiempo, digamos. Si uno manda a su hijo o a su hija a una escuela, a una institución que es del Estado, es pública y gratuita, es del Estado, pública y gratuita. Por lo tanto, esta idea de la cooperadora voluntaria, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué? Si es voluntaria, todo el mundo paga 5.000 pesos, por ejemplo, en este ejemplo que Sí, das sí, vos, sí. ¿no? Si es voluntaria sería uno No, 100, a la 200, aclaración 1000. hecho, dijeron que es el monto establecido, pero el que no pueda pagar. Claro. Lo que No. pasa es que los propios padres te dicen, bueno, pero la presión que te meten. No. Y en el colegio te dicen, nadie te va a decir la verdad públicamente. Si no le pones el término obligatorio, no lo paga nadie. Sí. Entonces ahí entras en la... Por lo tanto, bueno, pero una cosa es una institución de gestión privada. Otra cosa es, si es voluntario, no podés cargarlo con el mote de obligatorio. Es voluntario. En todo caso, cada uno verá qué aporte Sí. puede hacer solidario, pero desde la propia A veces institución la no se solidaridad puede... no está ligada con la capacidad y los recursos que se tienen, sino con la condición humana, ¿no? Sí. Porque si no, ¿cómo se explica que durante mucho tiempo, y creo que sigue ocurriendo ahora, gente que vive en casas carísimas, en barrios privados, no paga nunca el agua? O sea, la tiene la plata, no le importa. Sí, pero si no la paga, por eso después remite una sanción. Bueno, La cooperadora sí, no. la por eso cooperadora voluntario. no. ¿Se entiende? Pero quiero darte un Sí. ejemplo cortito, Guillermo. Una experiencia que hemos hecho cuando estaba en la dirección de Barrio Alberdi. 10 años nosotros tuvimos la escuela funcionando y funcionaba de punta a punta. Tenía cooperadora y era totalmente gratuita y voluntaria el aporte que hace la comunidad, la familia, en el fondo del Alberdi. Gente terriblemente humilde. Siempre decíamos, si nosotros podemos sostener esto, ¿por qué no lo pueden sostener otras instituciones? ¿Cuál era la diferencia que encontramos? Que cuando se nos rompía un vidrio, no salía de los fondos de cooperadora para pagar ese vidrio, porque no era para eso la cooperadora. Exacto. Se hacía el reclamo de infraestructura. Y si había que ir a discutir, como pasó acá, o había que suspender las clases, como me pasó 4 días, porque no nos llenaban el Zeppelin de gas, porque el argumento era, bueno, no, ya lo van a llenar, pero los pibes y las pibas pasaban muchísimo frío, decidimos cerrar la escuela 4 días y después se dignaron a llenarnos el Zeppelin. Quiero decir que la función del equipo directivo de una institución es ponerse al hombro la responsabilidad de la defensa de todo lo que acontece ahí. Y si hay algo que le corresponde a infraestructura, hay que ir a discutir con infraestructura, no resolverlo con la caja de la cooperadora, porque la familia no tiene por qué estar sosteniendo a una institución o a un ente como infraestructura que tiene que ir a resolver esa Y el situación. papel Norma, del Estado sí. sería, ¿no? Norma, ¿cuál es su opinión respecto de esto? ¿Le ha tocado lidiar en más de un... Recuerdo en 2 por lo menos establecimientos educacionales? Sí, perdón que antes que nada quiero hacer una referencia a lo que hablábamos del descenso por cuestiones económicas de la escuela. No es que caemos en la escuela pública como un descarte. Yo, mi esposo, mis hijos, que son profesionales, somos todos producto de la educación pública y por elección. El tema puntual es que la gente va bajando y llega a la educación pública ha sido por este tema que se tocó hoy, que es el económico. Después está la opción, el que va directamente a la O sea, escuela no pública. caer, no es caer, Norma, sino que te empujan. Exacto, es distinta la situación. Porque por opción, ese padre no eligió la pública de un comienzo, eligió la privada, entonces quedó. Respecto a lo que es cooperadora y luchar,
yo comencé en la escuela Alsina y después me tocó la escuela Mitre. Mi debut en la escuela Mitre, el primer día que llegué a trabajar, hubo una lluvia, una tormenta con piedras y bueno, estábamos con los secadores de piso desagotando la inundación que teníamos y el agua que caía por los techos. En la escuela Alsina me tocó la época en que pasó el gas por la calle Garibaldi y hubo que instalarlo. Y todavía en aquella época no estaba tan la conciencia de que uno iba a reclamar a la administración que correspondía al Estado como correspondía, y yo me comí más de una sanción. O sea, tengo sobre mis saberes algunas sanciones por o salir a la opinión pública, a reclamar, porque por la vía legal no recibíamos respuesta. Y en ambos casos, donde la población escolar ha sido relativamente humilde, de gente trabajadora, los padres realmente colaboraban, hacían el esfuerzo, obviamente que no podía, no lo hacía, pero por ejemplo, era una cuestión de ir poniendo, hacíamos el tema, les hablábamos mucho a los chicos de que esto es como la casa. Si mamá y papá pintaron una pared, no la vamos a ir a rayar. Entonces, bueno, ese tipo de comparaciones, y los padres veían eso, y por ejemplo, detectábamos que había un niño que había rayado una pared recién pintada, que se le pedía a ese papá que comprara pintura, fuera y pintara. O sea, se hacía la reparación desde ese ser. No se le pedía dinero, se hacía como podía. Entonces, eran otras épocas en que el Estado todavía no había hecho nada y sancionaba a los que pedíamos. Ahora veo que sí, está más ágil la obra, que el gobierno puede hacer ampliaciones. Obviamente, no descarto que los directores siguen luchando a brazo partido para que un expediente avance, para que le den respuesta, como el señor que dice que no tenía gas, y es cierto, y si no hubiera cerrado la escuela hubiera pasado una semana, pero eso pasó siempre. El gobierno espera que el hilo se estire hasta casi cortarse para actuar. Y gracias a Dios, los padres y la comunidad en general colaboran muchísimo. ¿Usted es partidaria de que se cobre una cuota mensual o la matrícula en las escuelas públicas en este concepto de voluntario compulsivo? No, no es compulsivo. Yo lo he hecho, o sea, lo hemos puesto como colaboración voluntaria siempre en todas las escuelas y todos los años que trabajé, siempre mostrando para qué iba a ser ese dinero. Y el padre que podía lo colaboraba y el padre que no lo colaboraba. O sea, no era compulsivo, ni tampoco después discriminaciones, vos sí podés, vos no podés, vos pagaste, tu papá no pagó, no. Pero sí, uno sí lo pedía porque realmente eran épocas en que el gobierno no hacía ningún aporte, pero se hacía para otras funciones. Bueno, tengo un mensaje. Hay que mandar a los chicos a la escuela pública, pero no se consiguen bancos. Todos los años es igual, cuesta conseguir bancos en la escuela pública. Tenía otro caso de una mamá que me contaba respecto de sus hijos. Acá está. Dice, soy Rosana, mis hijas empezaron y terminaron en un colegio público y tuvieron una buena educación. Mi hija voy a la universidad privada por la carrera que eligió. Mi marido trabaja y yo limpio casas. No es ninguna, digamos, cada familia sabe cómo organiza sus prioridades. A lo mejor mucha gente prioriza cambiar el auto, ¿no? Sí. Y otras priorizan, yo quiero que mi hija vaya a una educación privada, porque mucha gente manda la educación a sus hijos a la universidad privada, porque a lo mejor la carrera está en Córdoba y en la ecuación, lo que me cuesta mandarla a Córdoba, porque no está en la universidad en Río Cuarto, me conviene más pagar una universidad privada. Bueno, son criterios eso, ¿no? Cada familia los define. Aquí estamos hablando del contexto general. Frente a ese contexto, ¿la escuela pública está preparada para recibir, no digo una avalancha, a lo mejor es un 20% más de alumnos, porque estamos en el mes en que debieran estar accionándose los mecanismos porque las escuelas estén listas en febrero, ¿no? ¿Está pasando eso, Darío? No, si vos me preguntás si están literalmente preparadas, no.
porque hemos pasado todo este año de reclamo en reclamo en muchas instituciones educativas. Vos sabés que cada vez que llueve, hablo del contexto de Río Cuarto, ¿no? Pero lo podés ver en distintos lugares de la provincia. Siempre hay algo que hay que estar corrigiendo o arreglando. Bueno, a mí me parece que esto va a agravar la situación. ¿Y por qué? Porque estamos perdiendo de vista el objeto de análisis, que es la política que se va a empezar a implementar en este momento. La política económica. La familia se va a ver absolutamente de lo que, como dijo recién la profesora también, digamos, ¿no? Es decir, la gente va colaborando con lo que puede. Y ya no van a poder colaborar ni siquiera en cooperadora, por más que vos se lo hagas de manera compulsiva. ¿Qué respuesta va a haber? Esto que decíamos de salir a reclamar no está tampoco en el espíritu del colectivo docente todo el tiempo tener que salir a golpear puertas y reclamar y discutir con el encargado de infraestructura. Porque el objeto está en el aula. Porque no es ese. Uno porque tiene otra forma de ser, qué sé yo, pero no se trata de eso. Diga. Ahora, si hay que salir, hay que salir. Pero no perder de vista cuál es el objetivo principal. Acá vino un candidato, y ahora sí tengo que hablarlo desde mi punto de vista porque ya afecta directamente a mi familia y yo doy la vida por mi familia. Un candidato que vino con la motosierra a decir viva la libertad carajo, y lo único que nos está haciendo hasta este momento es privarnos de la libertad todo el resto de poder mínimamente tomar decisiones. Ya ni siquiera con libertad pueden decidir a qué escuela van a mandar a su hijo o a su hija, ¿no? Digo, entonces me parece que ahí hay una preocupación. Todo se libera, lo único que no se libera y que se va a congelar son los salarios de los trabajadores, ¿no? Entonces la libertad de mercado. Bueno, entonces digo, es conocido, ya lo conocemos y viene hace tiempo y hemos tenido experiencia y podemos transitar esta experiencia. Te contaba recién de un boletín que había encontrado en la delegación del año 90. Lo primero que se decía, que nos contestaban, no hay plata, 90. Conocemos el contexto, ¿no? 89, 90, lo que fue ese escenario. Digo, es muy difícil si nosotros no podemos dar cuenta de eso. A algunos les va a costar más que a otros. Estoy seguro, porque también tenemos el orgullo de que si yo acompañé una propuesta y después cuesta mucho decir, me equivoqué. A mí me pasó, y lo digo honestamente, con el gobierno de la Alianza. A los 6 meses me sentí absolutamente defraudado de lo que fue esa alternativa porque había que sacar al gobierno anterior, ¿no? Y no sabía qué nombre ponerle. ¿Y sabés quién fue el que me dio la pauta de cómo definirlo eso? Me acuerdo que fue Paenza, cuando dijo, sentí una estafa moral lo que me hicieron. Adrián Paenza. Y creo que algo de esto va a pasar ahora, que nos vamos a sentir más de uno, bueno, los que no lo votaron, pero los que votaron, más de uno se va a sentir estafado moralmente porque se va a afectar en su vida más íntima. Darío, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Norma, muchas gracias. Un placer reencontrarla. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Como le dijimos de la producción, la próxima la invitamos, la esperamos por aquí. Perfecto, estoy disfrutando de mi nieto, que está un poco lejos. Muy bien, muy bien. Es lo mejor que puede hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Un par de días, algunos días no voy a estar por razones personales. Mis compañeros van a seguir con el debate de Así son las cosas. Los esperan a la misma hora mis compañeros de tarea. Muchas gracias.